Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver la no invariancia de la ecuación de onda bajo una transformación de Galileo. Y quiero dejar claro que la ecuación de onda que vamos a ver en este capítulo es la ecuación de una onda mecánica, ¿de acuerdo? No vamos a hablar todavía de ondas electromagnéticas. En el siguiente capítulo voy a introducir las ecuaciones de Maxwell y ya ahí empezaremos a ver, pues eso, que las ondas electromagnéticas son una solución de sus ecuaciones. Vamos a ver que precisamente por no ser una ecuación de onda mecánica invariante bajo transformaciones de Galileo, pues la ecuación de Maxwell tampoco lo va a ser, ¿vale? Lo que pasa que antes de ver cuáles fueron los problemas de la época en cuanto a hacer compatible las teorías del movimiento de Galileo y Newton con el electromagnetismo de Maxwell, pues quiero que veáis un poco de ondas en general, ¿vale? Entonces, para empezar, vamos a hablar de la ecuación de onda. Bueno, aquí a la derecha os he dejado lo que vimos en el capítulo pasado, que en resumidas cuentas son las transformaciones de Galileo y la derivación de estas respecto al tiempo, que son la composición de velocidades, que en este capítulo las vamos a usar. Entonces, como decía, vamos a ver primero la ecuación de ondas. La ecuación de ondas es un operador que tiene la siguiente forma. Se pone un corchete y consta de una segunda derivada temporal menos la velocidad de propagación de la onda al cuadrado por una segunda derivada espacial, y todo esto se aplica, todo este operador, que por eso lo pongo entre corchetes, se aplica sobre una función que va a ser la función de onda, que dependerá de la posición y del tiempo. En este caso, como igual que en el capítulo pasado, pues para hacerlo fácil estoy reduciendo las tres dimensiones del espacio solo a una. Entonces por eso pongo aquí dependencia en x, y esto es una segunda derivada parcial respecto a x. Cuando incorporamos las tres dimensiones del espacio, esto de aquí, en vez de ser una derivada parcial respecto a x, lo que es el operador nabla al cuadrado, o sea, lo que se llama el laplaciano, ¿vale? Que no es más que las segundas derivadas de todas las coordenadas que haya, de la x, de la y, de la z, si estamos en coordenadas cartesianas. Entonces, hay un método para resolver esta ecuación cuya solución es esta función, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que aquí no hay, o sea, la solución a este tipo de ecuaciones en el que están involucrados operadores de derivadas parciales de segundo orden y tal, las soluciones no son como las ecuaciones del colegio, que sea una incógnita y ya está, sino que aquí la solución de este operador es esta función, o sea, la función de onda. Entonces, como decía, hay un método hay varios para resolver esta ecuación que no voy a explicar porque eso ya lo explicaré en el tema de ondas. Pero creedme y os garantizo que hay un método por separación de variables en el que nosotros argumentamos que esta función es el producto de otras dos, pues que será una función que depende de x por otra función que depende de t, y por ciertos argumentos pues podemos llegar a que nuestra función de onda tiene que tener esta forma. Tiene que ser una función que dependa de la posición y del tiempo, y será un valor, una constante, o sea, un valor inicial para la amplitud, y será una función de tipo seno o coseno, según queramos nosotros colocar el punto inicial, pues en el 1 o en el 0. Ya sabéis que es la única diferencia entre el seno y el coseno es un desfase de pi medios en el argumento. Entonces, pues bueno, eso a nuestro gusto. Yo voy a usar el seno, y tiene que ser el seno de kx menos omega t, siendo k y omega unas nuevas variables que serán el número de onda
y la frecuencia angular, ¿de acuerdo? Como digo, no voy a entrar mucho en qué es cada una de estas cosas, porque eso en el tema de ondas pues ya nos hartaremos de ver qué son y establecer todas las relaciones oportunas. Lo que quiero que os quedéis es que la ecuación de ondas es una ecuación que tiene que resolverse, cuya incógnita es esta función, y que existe un método por el cual obtenemos esa función, y esa función tiene que ser esta de aquí, ¿vale? Y también podríamos, una vez hemos llegado a este resultado, comprobar que en efecto cumple esta ecuación, pues aplicándole los operadores a esta función que hemos obtenido. Entonces, eso pues podemos coger aquí la función, la ecuación de ondas y aplicar el operador a la función que acabamos, que no la he deducido, pero que creedme que de verdad es así. Entonces, la segunda derivada respecto al tiempo de esta función, pues ¿qué será? Si derivamos esta función respecto al tiempo dos veces, pues la primera derivada será este valor inicial de la amplitud. La derivada del seno es el coseno, o sea, coseno de kx menos omega t, y por la regla de la cadena derivamos el argumento respecto al tiempo y eso es menos omega. Por lo tanto, saldría por aquí un menos omega y esto sería la derivada respecto al tiempo de la función, ¿vale? Si aplicamos otra vez una segunda derivada, lo que nos encontraríamos es lo siguiente, pues que volvemos a derivar ahora la función coseno y se convierte en menos el seno, entonces obtendríamos menos omega la amplitud inicial por menos el seno de kx menos omega t, y por la regla de la cadena otra vez derivamos el argumento y sale un menos omega. Por lo tanto, como sale un menos omega, pues menos omega por menos omega es menos omega al cuadrado. Este cuadrado cancela este menos y se queda omega cuadrado por todo esto, que en concreto, pues si os dais cuenta, sacando este menos de derivar la función trigonométrica, se quedaría menos omega al cuadrado la amplitud inicial por el seno de kx menos omega t, y esto de aquí es nuestra función. Por lo tanto, derivar dos veces, que era, aquí se me ha olvidado ponerlo, derivar dos veces lo que hacemos es pescar un menos omega cuadrado a nuestra función, ¿vale? Entonces aquí debajo, pues donde estaba la segunda derivada, al aplicar a la función obtendremos menos omega al cuadrado. Muy bien. Ahora tenemos un menos v al cuadrado y la segunda derivada respecto a x de la función pues va a pasar algo parecido. Lo que pasa que lo que vamos a pescar es una k al cuadrado. Y eso, pues bueno, vamos a verlo igual que hemos visto esto de aquí. Vamos a verlo despacito. Si hiciéramos la derivada de la función respecto a x, pues quedaría amplitud inicial, derivamos la función seno, pues coseno de kx menos omega t, y por la regla de la cadena sale k, que la vamos a poner aquí adelante. Vale. Al derivar otra vez, pues tendremos k amplitud inicial, la derivada del coseno es menos el seno, dejo el signo menos aquí, menos el seno de kx menos omega t, y por la regla de la cadena volvemos a sacar esta k, por lo tanto queda aquí una k al cuadrado. ¿Y qué ocurre? Pues exactamente lo mismo que antes, que esto de aquí es nuestra función y lo que hemos pescado es este menos k al cuadrado, ¿vale? Por lo tanto aquí pondremos menos k
al cuadrado. Y todo esto va multiplicando a nuestra función, porque aquí lo único que hemos hecho es aplicar los operadores sobre la función y obtener estos valores, ¿vale? Pero la función sigue multiplicando, ¿vale? Entonces, una vez llegado aquí, bueno, para empezar que este menos se cancela con este otro, como esto es un producto de dos cosas que tiene que ser igual a 0, pues damos por hecho que nuestra función de onda es distinta de 0, porque si no, no tendría sentido nada de esto. Entonces, lo que tiene que ser 0 es esto de aquí. Así que vamos a igualarlo. Tendremos menos omega al cuadrado más v al cuadrado por k al cuadrado igual a 0. Y de aquí lo que sacamos es que la velocidad, en concreto la velocidad al cuadrado, es omega al cuadrado entre k al cuadrado. Quitando los cuadrados, pues obtenemos esta relación, que la velocidad de una onda siempre es su frecuencia angular entre el número de onda. Que bueno, no lo he dicho antes, pero la frecuencia angular, esto es 2pi por la frecuencia, y el número de onda siempre es 2pi entre la longitud de onda, entre el lambda, ¿vale? Bueno, pues algo que se nos podría ocurrir hacer es pensar si las ondas son o se puede aplicar a ellas el principio de relatividad, bueno, no el principio de relatividad, sino la relatividad del movimiento que vimos en el capítulo pasado. O sea, si es lo mismo, cuando tenemos dos señores con movimiento relativo uno respecto a otro, dos sistemas de referencia, si estos dos sistemas de referencia observan la misma onda, ¿de acuerdo? Lo único que a lo mejor, pues como igual que pasaba con la relatividad del movimiento, que la velocidad o alguna velocidad relativa que haya por ahí, pues cambie de signo. Entonces vamos a ver que esto no es tan sencillo, ¿vale? Para empezar, una onda o una función de onda vista por un sistema en movimiento, o sea, si tuviéramos, pues como en nuestras transformaciones de Galileo, tuviéramos un sistema O, tuviéramos un sistema O', que está el sistema O', y está en movimiento relativo respecto al primero, pues con una velocidad u. Entonces, ¿cómo describiría ambos sistemas una onda? Pues se me ha olvidado comentaros que en concreto la ecuación de onda, o sea, el operador de la ecuación de onda, este operador se obtiene tomando con que nosotros somos un sistema O que está observando una perturbación y este sistema O está en reposo respecto al medio en el que se propaga la onda, ¿vale? Esto es muy importante porque vamos a ver en capítulos más adelante que esto entra en contradicciones con luego la solución de vacío de las ecuaciones de Maxwell. O sea, aquí siempre nosotros tenemos que tener en cuenta que una onda es la perturbación de un medio y en concreto, pues esta ecuación, que repito, la demostraré de dónde sale esta ecuación en la lista de reproducción que haga, pues ya veré cuando la hago, en cualquier momento de estos, de ondas mecánicas. Y para que esta ecuación salga así, nosotros tenemos que describir esa perturbación estando en reposo respecto al medio. Bueno, pues podríamos preguntarnos si una función de onda o una onda observada por este sistema en movimiento puede ser algo del tipo, pues yo qué sé, un valor inicial para la amplitud, vamos a ponerle en principio prima por seno de k' x' menos omega' t', y vamos a preguntarnos esto. Si
esto de aquí tiene sentido que pueda ser así. O sea, que haya cambiado, excepto el tipo de función, que es una función seno, pues cambien todos los parámetros e incógnitas que hay en esta ecuación. Bueno, pues lo que vamos a hacer es coger nuestra función de onda y aplicarle una transformación de Galileo, que es lo más fácil que se nos podría ocurrir en un inicio. Entonces, lo que tendríamos pues es la amplitud inicial por el seno, voy a ponerle un corchete, de k y x, pues ¿qué será x? Pues por las transformaciones de Galileo, x es esto de aquí. Tendrá que ser x' más la velocidad relativa por el tiempo prima. Que el tiempo prima, pues bueno, es el tiempo normal. Vale. Menos omega por el tiempo. Y el tiempo pues es igual a t'. Así que esto queda así. Vale. Entonces ahora vamos a intentar agrupar la x' por un lado y la t' por el otro. Entonces nos encontraremos con que tenemos la amplitud inicial por el seno de k por x', luego aquí habrá k por u por t' menos omega por t'. O sea que tendremos más k por u menos omega y todo esto por t'. Vale. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a poner aquí un menos, sacaremos entonces este menos de factor común. A ver qué tenemos por aquí. Amplitud inicial por el seno de k por x' menos abro aquí un paréntesis, omega menos u por k y todo esto por t'. Vale. Bueno, pues voy a borrar por aquí. Ok. Entonces, por comparación, lo que vemos es que la amplitud inicial es la misma, ¿vale? A ver, voy a usar otro color. El número de onda k es el mismo, porque lo que va multiplicando por la x, o sea, me refiero, estoy comparando esta función con la que yo había postulado aquí arriba, que tenía todo primas, ¿vale? Vale. Y luego, a ver que coja un color, coge el color rojo, y luego omega, que para que todo sea consistente debe ser todo esto de aquí. O sea, lo que hay en este paréntesis, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que k' tiene que ser igual a k, omega' tiene que ser omega menos u por k, omega menos u por k, y esta ecuación la vamos a poder arreglar un poco, porque mirad, si yo saco factor común aquí a omega, pues lo que me queda es 1 menos, a ver, voy a ponerlo por aquí, menos u, y aquí queda k partido de omega. Y k partido de omega lo que es la inversa de esto, que entonces es la inversa de la velocidad de propagación de la onda en su medio. O sea que esto queda menos, a ver, menos u
entre V. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué más? Vale. Entonces, aquí en nuestra ecuación que yo había postulado, quito esta prima, bueno, y estas las dejo así teniendo en cuenta que esto es esto de aquí, ¿vale? De aquí, de esta última ecuación, podemos sacar que el aplicar una transformación de Galileo sobre una función de onda, que es lo mismo que decir que como dos sistemas en movimiento relativo ven una perturbación, pues está claro que no es simétrico. O sea que aquí ha cambiado algo aparte de los signos de la velocidad relativa. Para empezar, porque el número de ondas sí que es el mismo, pero la frecuencia angular no es la misma, ¿vale? La frecuencia angular nueva es la antigua multiplicada por este factor, ¿de acuerdo? En concreto, de aquí vamos a sacar el efecto doble, porque la frecuencia angular pues es 2pi por la frecuencia, entonces esto es igual a 2pi por la frecuencia multiplicado por esta historia de aquí. Entonces, si cancelamos el 2pi a ambos lados del igual, lo que tenemos es que la frecuencia que observa el sistema en movimiento pues ha cambiado respecto de la que observa un sistema en reposo junto al medio en el que se propaga la onda y viene dada por esta ecuación de aquí. Pues esto en concreto es la ecuación de un efecto Doppler compatible con un emisor, o sea, un foco que está emitiendo la onda y que está en reposo, y un receptor que percibe esa onda y que se está alejando del foco emisor. O sea, esto es un efecto Doppler porque hay varios, ¿vale? Hay varias posibilidades o hay varias combinaciones, pero en concreto esta es compatible con que aquí el sistema O es el medio, ¿vale? O da igual decir que el sistema O es el medio, que es un sistema que está en reposo con el medio. Es exactamente lo mismo, pero sería tal como que el sistema O es el medio y hay una onda aquí que se está emitiendo y este sistema O' lo que está haciendo es alejarse del foco que está emitiendo esta onda, ¿vale? Pues ese efecto Doppler es este de aquí. Esto, pues bueno, lo comento por curiosidad, porque como digo, igual en el tema de ondas mecánicas, pues ya hablaré de todo el efecto Doppler, que siempre, por lo que he visto en los vídeos de YouTube, la gente deduce una de las fórmulas y se queda tan ancha y no explica cuáles son todas las posibles que hay y cómo obtener cada una. Entonces, bueno, esto lo voy a borrar también, porque hemos obtenido esto. Y de aquí podemos también sacar algo, que es que si dividimos la segunda ecuación entre la primera, pues lo que tenemos es omega prima entre k prima, pues esto es igual a omega por todo esto entre k, ¿vale? Entonces, esto de aquí, ya hemos visto aquí arriba que es la velocidad a la que se propaga la onda en su medio. Entonces esta v entra multiplicando aquí y lo que nos queda es v menos u. Y v menos u, ¿dónde está? Ah, aquí está, pues es v'. Así que esto es igual a v', de forma que recuperamos las transformaciones de Galileo de todos estos resultados que hemos obtenido. Y también volvemos a obtener que omega prima entre k prima pues es la velocidad prima. O sea que un sistema en movimiento respecto al medio en el que se propaga una onda, pues como no podía ser de otra forma, observa una velocidad distinta para esa onda, dada pues por la frecuencia que él observa entre la longitud de onda, entre el número de onda que él observa, que en concreto pues el número de onda es el mismo, ¿vale?
Bueno, pues ahora que hemos ya hecho un preámbulo de lo más interesante sobre las ondas y el efecto Doppler cuando hay dos sistemas de referencia, vamos a ir a lo que da nombre al vídeo. Porque la siguiente pregunta que podríamos hacernos es, vale, ya hemos visto que la función de onda no es simétrica respecto a una transformación de Galileo. En concreto, pues la frecuencia que observa el señor Prima cambia, y todo esto es debido a que existe el efecto Doppler, ¿vale? Y esto a su vez es debido a que existe un medio que se presupone estático respecto al cual nosotros estamos midiendo, estamos estableciendo una velocidad relativa. Entonces, el que exista un sistema en movimiento respecto a ese medio, pues ya desbarajusta todas las ecuaciones y provoca todo esto. Pero como os comentaba, lo que podríamos preguntarnos es, si nosotros le aplicamos una transformación de Galileo no a la función de onda, sino al operador de la ecuación de onda, pues tenemos curiosidad por saber si podríamos obtener algo de este estilo. O sea, una segunda derivada respecto al tiempo prima al cuadrado menos la velocidad prima al cuadrado por una segunda derivada respecto a la coordenada x' al cuadrado, y todo esto por la función de onda que ve el señor en movimiento. Entonces nos preguntamos si al aplicar aquí una transformación de Galileo obtenemos esto. Bueno, pues vamos al lío con ello y vamos a ver cómo se hace eso. Pues bueno, lo que tenemos que hacer es coger el operador que está en coordenadas antiguas y aplicárselo a la función que tiene las coordenadas nuevas. De esta forma. Entonces vamos a ver pues cómo sería esto. Vamos a ver, voy a bajarme esto un poquito para abajo. Vamos a abrir una llave y vamos a ver cómo quedaría esto. Bueno, la primera duda que podríamos tener es qué es la segunda derivada respecto al tiempo no prima de la función prima. Voy a ponerla así, ¿vale? Y luego lo mismo, pero con esto. Nos preguntamos qué es y también qué es la segunda derivada respecto a x, a la x no prima de la función prima. O sea, nos preguntamos esto. Bueno, pues vamos a ir primero, en vez de con segundas derivadas, haciendo una única, y vamos a ir sacando qué son estas cosas. Entonces, ¿qué es la derivada respecto al tiempo de nuestra función A? Vale, pues aquí lo que vamos a tener que hacer es aplicar la regla de la cadena. ¿Por qué? Pues porque nosotros estamos derivando una función que depende de x' y de t' respecto a una coordenada de la que no depende. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Bueno, pues aquí lo que tenemos que hacer es derivar respecto al tiempo una función que depende de x' y t', pues tendremos que derivar la función, pues primero respecto a x' y luego voy a poner aquí esto así, y luego aplicar la regla de la cadena de derivar x' pues respecto a lo que estábamos derivando, que era el tiempo. Pero como la función depende de dos variables, pues aquí hay que sumarle ahora la otra. O sea, hemos derivado respecto a x', pues ahora vamos a derivar respecto a t'.
Entonces tendremos que derivar nuestra función respecto a t', ¿de acuerdo? Y ahora por la regla de la cadena, pues derivar t' respecto a lo que estábamos derivando originalmente, que era t, ¿vale? Bueno, pues esto lo que nos va a dar es la derivada de x' respecto a t, pues nos tendremos que ir a las transformaciones de Galileo. Aquí en concreto, pues la derivada de x' respecto al tiempo, pues es menos u. Por lo tanto, esto de aquí es menos u. Y esta de aquí, la derivada de t' respecto a t, pues nos vamos a la ecuación aquí de t', pues la derivada de t' respecto a t, pues es 1, ¿vale? Por lo tanto, 1. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Pues tendremos, y lo que voy a hacer también ya es sacar factor común a la función, porque si os dais cuenta aparece aquí y aparece aquí, ¿vale? Pues puedo sacarla fuera y vamos a tener menos u, lo dejo aquí primero, por la derivada respecto a x', más 1 por la derivada respecto a t', o sea, más la derivada respecto a t', y todo esto por la función que había sacado factor común. Muy bien. Por lo tanto, a lo que llegamos es a que aplicar el operador derivada temporal no prima a la función esta de aquí, pues es igual a aplicar este operador a la misma función. Por lo tanto, derivar dos veces esta función pues será igual a aplicar dos veces este operador sobre la misma función. O sea, aplicamos el operador y volvemos a aplicar el operador a nuestra función. Vale, entonces esto, pues bueno, a efectos prácticos, la forma de aplicar estos dos operadores es igual que multiplicar como si fuera un paréntesis con una suma de cosas, de números normales y corrientes, ¿vale? Esto no es así en realidad, pero se hace exactamente de esta forma. O sea que vamos a hacerlo. Esto entonces lo que será, voy a venir por aquí abajo, pues es menos u por menos u es u al cuadrado. Derivada por derivada, pues es segunda derivada de x' al cuadrado, menos u por la derivada respecto a t, y luego por esto, pues es como si esto fuera a hacer un binomio al cuadrado, pues es cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo, menos 2 por u segunda derivada de x' y t', ¿vale? Y luego más la derivada del segundo al cuadrado, o sea, bueno, aplicar dos veces esta derivada sería segunda derivada respecto a t' al cuadrado, ¿vale? Y todo esto es un operador que se aplica a nuestra función de onda. Muy bien. Vale, por lo tanto ya tenemos lo que es derivar dos veces la función. Vale, pues vamos ahora con lo mismo, pero derivar respecto a la coordenada x. O sea, vamos a hacerlo primero una vez, derivar respecto a x esta función, operación copy-paste, pues lo que será es aplicar la regla de la cadena igual que hemos hecho antes. Esto será derivar derivar la función respecto a x', esta función que depende de x' y t', y luego derivar x'
respecto a lo que derivábamos, que era x, y sumarle pues la otra derivada, la derivada de la función respecto a la otra coordenada de la que depende, o sea, t', por la derivada de t' respecto a x, que es lo que estábamos derivando aquí. Vale. Entonces, vamos a ver qué son cada una de estas derivadas. En las transformaciones de Galileo, la derivada de x' respecto a x, pues esto es 1, o sea, esto de aquí es un 1, y la derivada de t' respecto a x, pues nos vamos a t' y aquí, como no aparece ninguna x, pues la derivada parcial respecto a una coordenada que no aparece, pues es 0. Por lo tanto, esto de aquí es 0 y anula toda esta parte de aquí, así que genial. Llegamos a que derivar una vez respecto a x esta función que depende de coordenadas prima, pues es derivar respecto a x' la función. O sea que derivar respecto a x y derivar respecto a x' es igual, ¿vale? Por lo tanto aquí, derivar dos veces respecto a x, pues va a ser tan fácil como derivar dos veces respecto a x'. Por lo tanto, derivar dos veces respecto a x', por lo que va a ser es esto de aquí. Bueno, pues ahora ya lo que nos queda es sustituir cada uno de estos operadores, ¿vale? La derivada de segunda derivada temporal y segunda derivada espacial de coordenadas no prima, pues por lo que hemos obtenido en las que aparecen las coordenadas prima. Entonces, pues nada, pues vamos con ello. La segunda derivada es todo este cacharro de aquí, pues vamos a ponerlo. ¿Vale? Y ahora tenemos menos v al cuadrado. Pero nosotros no queremos que aparezca v, sino que queremos que aparezca v'. Por lo tanto, v al cuadrado, voy a ponerlo aquí, menos v al cuadrado, pues lo que será es v es aquí en la composición de velocidades esto, por lo tanto, pues hacemos un copy-paste a esto de aquí y lo elevamos al cuadrado. Y de esta forma, pues ya hemos hecho que aparezca aquí la v'. Vale. Y luego multiplicado por la segunda derivada de esto, que es esta. O sea, ya lo pongo directamente, segunda derivada respecto a x' al cuadrado, y todo esto por la función de. Vale. Entonces, a ver, para que me quede sitio, porque ya que hemos calculado esto de aquí, pues voy a borrarlo. Vale. Y ahora lo único que nos quedará ver es si manipulando todo este carro, pues llegamos a obtener esto de aquí, que es lo que nos preguntábamos en un inicio. Bueno, pues vamos con ello. ¿Qué podemos hacer aquí lo primero? Bueno, aquí lo primero es desarrollar este cuadrado. Entonces vamos a tener menos cuadrado del primero, v' al cuadrado multiplicado por esto, ¿vale? Segunda derivada respecto a x' al cuadrado, más, bueno, con este menos, pues menos cuadrado del segundo, o sea, menos u al cuadrado, segunda derivada de tal, que voy a hacer un copy-paste para no escribir tanto, muy bien, y menos el doble del primero por el segundo, o sea, menos 2v' por u por la derivada, la segunda derivada de esto. Vale. Entonces, esto lo borro porque es justo lo que he escrito debajo y voy a anexionarlo aquí arriba. Vale. Y nos ha quedado esto así. Vale. Entonces, aquí lo que primero podemos ver es que este término es el mismo que este, pero con signo opuesto. Por lo tanto, este se nos va. ¿Vale? Y lo siguiente que podemos ver es que aquí
tenemos lo que nosotros queríamos, que es este operador. Pero ya vemos que aparecen por aquí unos términos extra que ya os digo yo que no vamos a poder deshacernos de ellos. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a dejar esto un poco bonito, pues vamos a copiar esto de aquí, ¿vale? Que va a ser lo primero. Y luego de aquí vamos a ver que podemos sacar factor común un menos 2u. Así que lo ponemos, menos 2u, abrimos un paréntesis y tendremos la segunda derivada, pues aquí derivada x', derivada t', y aquí pues hemos sacado un menos, por lo tanto un más v', que esa no la hemos sacado, factor común, segunda derivada de x'. Vale. Y todo esto multiplicado por la ecuación de onda que depende de las coordenadas prima. Vale. Estupendo. Pues vamos a comparar. Vale. Aquí lo que os decía es que lo que primero vemos es que esto de aquí es igual a esto. Estos dos términos son iguales, pero no hemos logrado deshacernos de todo esto de aquí. O sea, aquí esto es un término extra que nos fastidia todo el invento. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Bueno, pues la más rápida de todas es que la ecuación de onda, el operador, no es invariante bajo una transformación de Galileo. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que nosotros, al estar en movimiento respecto a un medio, pese a que antes hemos podido hacer una transformación de Galileo a la función de onda y hemos visto que obteníamos un resultado que es en esencia el efecto Doppler, ¿vale? Que era este de aquí, pues al aplicarlo sobre la ecuación de onda ya no nos queda tan claro que la solución a este operador tan tocho que hemos obtenido, y la solución, como os he comentado antes, es la función de onda, ya no nos queda tan claro que esta función de onda sea de este tipo de aquí. ¿Vale? No podemos garantizarlo. ¿Por qué? Pues porque el método de resolución de esta ecuación, que es el que comentaba al principio, que por unos argumentos en el que podemos descomponer la función en el producto de una función que depende de x y otra que depende de t, pues no sé si ahora, no recuerdo si ese método se llama el método de D'Alembert, no me acuerdo muy bien, no me hagáis mucho caso, pero obteníamos esta función de onda. O sea que esta función es solución de este operador. Sin embargo, ya no podemos usar un método como ese para decir o argumentar que esta función, siendo de este tipo, es solución de este operador. Y lo complicado está en que aquí, en este término, aparecen términos cruzados de derivadas parciales. O sea, aparece una derivada parcial respecto a x' por otra derivada parcial respecto a t'. Entonces, cuando aparecen términos cruzados de este tipo, los métodos de resolución de ecuaciones diferenciales son extremadamente complicados. Y de hecho hay veces que no tienen ni solución, que como mucho podemos aproximar a una solución numérica. Por lo tanto, no podemos garantizar que no haya algún tipo de corrección sobre la función de onda que sea la que de verdad nos dé resultados fiables y que sea una corrección que venga dada de resolverla aplicándole todo este operador. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a ver en el capítulo siguiente, en el de las ecuaciones de Maxwell, y bueno, ya de hecho hemos contestado a la pregunta de que si esto era cierto, entonces lo borro y es que no, ¿vale?
pues en el capítulo que viene, cuando veamos las ecuaciones de Maxwell, lo que vamos a ver es que la solución de vacío de esas ecuaciones nos da una onda, o sea, nos da la ecuación de onda, pero electromagnética, en el que esta V lo que va a ser es la velocidad de la luz, ¿vale? Esto es la ecuación de una onda electromagnética, que se pone a veces en siglas de esta forma. Entonces veremos que igual que ha pasado aquí, de hecho no lo haré porque ya lo he hecho y simplemente sería cambiar estas V's' por C's', ¿vale? Dada por una transformación de Galileo, pues veremos que la ecuación de onda electromagnética tampoco es invariante. O sea que nos está diciendo, o nos dirá, que hay un sistema privilegiado, que es el que está en reposo respecto al medio, y qué medio va a ser ese en el que se propague una onda electromagnética. Bueno, pues eso los científicos se las van a ver negras para definir ese medio que van a llamar el éter, y que de hecho se demostró con el tiempo que ese éter en realidad no existía. También veremos pues que aquí llegaremos a un montón de contradicciones, entre ellas pues que la solución de vacío nos da una ecuación de onda, y la ecuación de onda es la ecuación para describir una onda desde un sistema en reposo respecto al medio. Pero si ese medio es el vacío, significa que no hay tal medio, ¿vale? Entonces entraremos en un bucle de inconsistencias lógicas en el que tendremos unos cuantos capítulos para ir viendo todo lo que los científicos fueron desmenuzando de las ecuaciones de Maxwell para ver dónde estaba el fallo y qué era lo que estaba ocurriendo. Así que, pues nada, esto es lo que quería que vierais en este capítulo, que la ecuación de onda no es invariante, el operador bajo una transformación de Galileo, la función de onda, pues bueno, no es que sean invariante ni no invariante, pues tiene ciertas asimetrías dadas por el efecto Doppler, en concreto porque no se observa la misma frecuencia angular, y esto pues provoca, como digo, eso, el llamado efecto Doppler. Y nada, pues ya no tengo nada más que decir en este capítulo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.